Paz y bien para todos. Mi nombre es Javier del Ángel de los Santos, franciscano. Como cada año durante los últimos 10 años, al inicio de esta cuaresma, en el miércoles de ceniza, quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme a ustedes, para compartir mi mensaje de cuaresma 2021. Y este año me ha parecido oportuno titularlo Quiero Gesed y no sacrificios, tal como se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 13, y el capítulo 12, verso 7. Con el miércoles de ceniza, inicia el tiempo de cuaresma en la Iglesia Católica Romana de rito latino. Cuando llega este día, muchos ministros religiosos y laicos nos avisan citando cartas, discursos o catecismos que inicia el tiempo de hacer abstinencias, penitencias, ayunos, mortificaciones, sacrificios. Para muchos es el tiempo litúrgico menos atractivo y más triste de todos. Para otros, la cuaresma se reduce a ayunar y abstenerse durante los viernes de comer carne de res y de puerco, pero no de pescado y mariscos, que son deliciosos, por cierto. Yo que nací en Tampico, Tamaulipas, una ciudad costera del noreste de México, me encantan los camarones en todas sus presentaciones, por ejemplo. En algunas partes, vivir la cuaresma se ha reducido a un conjunto de prácticas que a veces se centran en una especie de autoperfeccionamiento espiritual que poco o nada tiene que ver con el Evangelio de Jesús de Nazaret. Este año 2021 quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, mi mensaje de cuaresma, especialmente con las personas, iglesias, comunidades que siguen mis estudios bíblicos semanales al Evangelio. Y quiero meditar bíblicamente sobre una de las prácticas más frecuentes de este tiempo, el ayuno. No pretendo entrar en polémicas, ni decirle a nadie el tipo ni la cantidad de comida que tiene que ingerir esta cuaresma, ni cuáles o cuántos sacrificios tiene que hacer, para nada. Eso sería abaratar la cuaresma, vaciarla de su sentido. Mi intención es otra: reflexionar seriamente, juntos, con fundamento bíblico, cuál es el verdadero ayuno que podemos y debemos practicar, no solo en esta cuaresma, sino siempre. Entonces, si me lo permiten, comenzamos. La imposición de ceniza es una práctica que tiene reminiscencias agrícolas. En algunos métodos de cultivo de la antigüedad, los campesinos conservaban todo el invierno algo de las cenizas de los rastrojos quemados para esparcirlas hacia el fin del invierno sobre el terreno como elemento nutriente, revitalizante, y así dar nueva vida y energía a la tierra. Era ceniza para la vida, no para la muerte. La palabra cuaresma proviene de quadragesima, que en latín significa cuarentena o 40, y es uno de los 5 tiempos litúrgicos en la Iglesia Católica. Los otros tiempos litúrgicos son Adviento, Navidad, Pascua y el tiempo ordinario. La cuaresma no se agota en sí misma, sino que es un tiempo de 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. Un poco más adelante explicaré el sentido de esta preparación. El número 40 aparece muchas veces en la Biblia y puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto. Por ejemplo, 40 días duró el diluvio en el que sobrevivieron Noé y su familia, en Génesis 7, 4 y 17. 40 días estuvo Moisés en presencia de Yahvé en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 24, verso 18. En Deuteronomio capítulo 9, verso 9. 40 años duró el recorrido del pueblo
hebreo por el desierto antes de llegar a la tierra de Canaán, en el libro de los Números, capítulo 14, verso 33. David, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 11, y Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 42, se nos dice que reinaron por 40 años sobre Israel. El profeta Eliseo ayunó 40 días en el desierto hasta encontrarse con Yahvé en el monte Horeb, tal como se nos narra en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 8. Jonás anunció que Nínive sería destruida en 40 días, tal como aparece en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 4. Y 40 días con sus noches permaneció Jesús en el desierto después de su bautismo, tal como se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, en el capítulo 1 de Marcos, en el capítulo 4 de Mateo y en el capítulo 4 de Lucas. Entonces, según el contexto, el número 40 puede significar abundancia, plenitud, preparación, purificación y también el tiempo que dura una generación humana. El tiempo de Cuaresma para los cristianos católicos inicia con el miércoles de ceniza. Antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que duró de 1962 a 1965, la imposición de la ceniza iba acompañada de las palabras «Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás», que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 19, y que el autor pone como si fuera una maldición y castigo de Dios a la humanidad pecadora, a la humanidad caída. Con este lúgubre recordatorio de la muerte inevitable que un día todos experimentaremos, iniciaba para los cristianos un periodo en el cual se hacía énfasis en las penitencias, los ayunos, los sacrificios, las abstinencias y las mortificaciones. Hoy, con la reforma litúrgica que trajo consigo el Concilio Vaticano II, en el ritual de la imposición de la ceniza se puede usar una invitación más evangélica. Conviértanse y crean en el Evangelio, siguiendo las primeras palabras pronunciadas por Jesús en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 15. Los Evangelios y todo el Nuevo Testamento fueron escritos en griego koiné. Y la palabra conversión en griego se dice metanoia, y significa cambiar de forma de pensar, cambiar el rumbo o la orientación de la vida, conocer más allá de lo que se conoce. Para convertirse se requiere, en efecto, ir más allá de lo que sabemos, más allá de nuestros esquemas, más allá de nuestros paradigmas, ya sea para mirar las personas y los eventos de la vida de manera diferente, o también para reevaluar y cambiar los criterios y valores que rigen nuestra existencia, a fin de orientar la vida hacia el bien propio y de los demás. De esta manera, al iniciar la Cuaresma, la Iglesia tiene la opción de recordarnos no la maldición del Génesis, sino la bendición del Evangelio, que la conversión es esencial para los cristianos, porque es así como redireccionamos y corregimos nuestra vida para vivir mejor el Evangelio de Jesús de Nazaret. Con Jesús y después de Jesús, la Iglesia no se centra en recordarnos que somos polvo y volveremos al polvo. Eso ya lo sabemos, y francamente no sirve de nada, sino en la invitación a ser una nueva familia, hermanos, hermanas y madres de Jesús, tal como se encuentra en varios pasajes del Evangelio, en Mateo en el capítulo 12, versos 46 al 50, en Marcos capítulo 3, versos 31 al 35, y en Lucas capítulo 8, versos 19 al 21. Por lo tanto, la invitación es para convertirnos en la nueva familia de Jesús, en hermanos y hermanas y madres unos de otros. En la cultura judía,
El Hijo no solo es aquel que es engendrado por su Padre, sino sobre todo aquel que adopta los valores y el comportamiento de su Padre. Por eso, decir que somos hijos e hijas de Dios, y por lo tanto, hermanos y hermanas de Jesús, y hermanas unos de otros, significa que nos comportamos como nuestro Padre Dios, un Padre con sentimientos de madre, compasivo, amoroso, servicial. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dio. Y hacia allá se orienta la conversión de nuestra vida. Vivir esta nueva relación familiar con los demás es lo que nos hace experimentar definitivamente la comunión con Dios. En efecto, quien se comporta como Jesús adquiere lo que en los evangelios se llama vida eterna, es decir, una vida de una calidad tal que es indestructible, porque es capaz de superar incluso la muerte. Y Jesús habló de empezar a vivir esta vida eterna ya desde este mundo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, y capítulo 6, verso 47, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya desde aquí y desde ahora tiene vida eterna. Si leemos con mucha atención los evangelios, veremos cómo Jesús, en su enseñanza y en su práctica, jamás mandó ni pidió hacer ayunos, ni abstinencias, ni penitencias, ni mortificaciones, ni sacrificios. En vez de eso, siguiendo la tradición profética de Oseas y de Isaías también, Jesús ha dicho todo lo contrario con una claridad tal que aún hoy nos resistimos a creer. Misericordia quiero y no sacrificios. Mateo capítulo 9, verso 13 y capítulo 12, verso 7. Lo que Dios nos pide es que practiquemos la misericordia. Y esta palabra que la ha puesto Mateo y que se ha traducido como misericordia, en realidad es una traducción del hebreo Gesed, que significa fidelidad a la relación entre dos personas. Y en este caso, fidelidad a una relación con los demás, donde se practica un amor compasivo que es propio de Dios. Los sacrificios y las penitencias tienen el riesgo de que pueden volverse autorreferenciales, es decir, de centrarnos en nosotros mismos, en una propia malentendida perfección espiritual, alejándonos de los demás y del servicio práctico que remedia las necesidades del prójimo. Esa es la tentación. ¿Sí? Jesús sabía que los sacrificios, penitencias, abstinencias, mortificaciones, ayunos, comportan ese riesgo. El riesgo que el ser humano se centre solo en sí mismo y en su práctica religiosa. Y este comportamiento puede ser peligroso porque es el principio de la autosuficiencia, de la autocomplacencia, de la discriminación, del fanatismo e incluso del fundamentalismo en nombre de Dios. Tal como Jesús lo advierte en Mateo capítulo 6, versos del 16 al 18. Ahí habla Jesús de cuál es la actitud correcta frente a este tema. Jesús enseña a poner atención en lo fundamental. Pide practicar el Gesed, la misericordia, la compasión, porque solo la fidelidad a nuestras relaciones basada en el amor, la compasión y la justicia hace que salgamos de nuestro egoísmo para orientarnos a hacer el bien a los demás con obras concretas y prácticas que resuelven las necesidades más apremiantes de las personas. Así se encuentra, por ejemplo, en el famoso pasaje de Mateo capítulo 25, versos del 34 al 45, que los invito a que lo lean. Algunos dirán que incluso Jesús ayunó 40 días en el desierto, tal como aparece en los evangelios sinópticos. Cierto, pero ese ayuno no era un ayuno ascético, ni ritual, ni litúrgico, y ni siquiera era el que se practicaba en Israel. Los judíos solamente practicaban el ayuno
este ayuno ritual, un día al año, el día del Yom Kippur, o día del perdón, o día de la expiación, tal como aparece en el libro de Levítico, capítulo 23, versos del 26 al 27. Y los judíos más piadosos ayunaban tal vez 2 veces a la semana. Lo que los evangelistas nos relatan en esos pasajes donde Jesús se va al desierto y ayuna, no es que Jesús hace un ayuno ascético, religioso, ritual o devocional, como el que todavía muchas veces se invita a practicar a los cristianos. Al contrario, el ayuno de Jesús lo dispone para un enfrentamiento contra la idolatría de centrarse en sí mismo, tal como aparece en Mateo capítulo 4, versos del 3 al 7. O también de adorar otras cosas o seres que no son Dios, en Mateo capítulo 4, versos del 8 al 10. Es decir, el ayuno de Jesús lo prepara para luchar en el desierto y durante toda su vida contra la injusticia más fundamental, el egoísmo autorreferencial que destruye al ser humano. Adicionalmente, en esos pasajes los evangelistas están comparando a Jesús con Moisés, tal como aparece en el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 28, o en el Deuteronomio, capítulo 9, verso 9. Los textos que hablan del ayuno y las tentaciones de Jesús en el desierto son un collage donde los evangelistas usan pasajes del Antiguo Testamento para mostrar la superioridad de Jesús sobre Moisés, en el sentido de que quieren convencer a sus lectores de entonces que el don del Espíritu que Jesús posee y da en plenitud, ¿sí? Fijémonos que es el Espíritu quien lo empuja al desierto, es superior al don de la ley dada a Moisés en el Sinaí. Este tema es central para los propósitos teológicos de los evangelistas, que enfatizan la nueva alianza realizada por Jesús. Fuera de estos pasajes, ya explicados, nunca encontramos en los evangelios un solo texto donde Jesús ayune o haga prácticas de penitencia o de mortificación. Todo lo contrario. Cuando algunos, quizá los escribas y fariseos, cuestionaban a Jesús porque sus discípulos no ayunaban como los discípulos de Juan Bautista y los de los fariseos, Jesús les responde que no se trata de que no quieran ayunar, sino que estando con Él, ni siquiera pueden pensar en ayunar. Dice Jesús, en efecto, ¿cómo van a hacerlo, ayunar, si el esposo, es decir, Él, está con ellos? Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. ¿Cómo van a ayunar si la alegría de estar en la comunión con Jesús? Sí, el esposo ya los ha liberado de la posesión por todas esas, de la obsesión, por todas esas prácticas religiosas. Y sin embargo, los discípulos no entendieron esto fácilmente. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se menciona algunas veces que los cristianos ayunaron, pero eso no vino como consecuencia del mensaje de Jesús, del Evangelio, sino debido a las influencias judías, sobre todo del grupo fariseo, que estaban todavía muy presentes, muy arraigadas en muchos de los primeros cristianos provenientes del mundo judío, de las cuales les costó mucho trabajo desprenderse. Saulo de Tarso, después llamado Pablo, ustedes han escuchado hablar de él. Pablo, cuando aún era un fariseo celoso por la ley, estaba convencido de estas prácticas religiosas. Pero una vez que se ha convertido, que ha tenido esta experiencia de transformación interior personal y ha conocido a Jesús como el Cristo, transmitirá a sus discípulos esta misma experiencia, de modo que uno de ellos escribirá en la carta a los Colosenses algo que parece hemos olvidado. Pongamos mucha atención a este hermoso, clarísimo y contundente pasaje. Dice, por lo tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Si han muerto con Cristo a los elementos del mundo,
¿por qué se sujetan, como si aún vivieran en el mundo, a preceptos como no tomes, no gustes, no toques? Todas estas cosas están destinadas a perecer con el uso. Son preceptos y doctrinas, atención, puramente humanos. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su falsa religiosidad y humildad y sus mortificaciones del cuerpo, pero en realidad no tienen valor alguno y solo sirven para satisfacción de la carne, autocomplacencia. Colosenses capítulo 2, versos del 20 al 23. Pablo, o este discípulo de Pablo, imbuido del pensamiento de la espiritualidad de Pablo, también como Jesús, había comprendido muy bien que estas prácticas centran a la persona en sí misma, en su propia vanidad, en el espejismo de una imposible, irreal e inalcanzable perfección espiritual. Jesús, por el contrario, invita a la donación de uno mismo, inmediata y concreta, tan grande como sea la propia capacidad de amar. Entonces, ¿en qué consiste el auténtico ayuno cristiano? En un texto de las primitivas comunidades cristianas llamado El Pastor de Hermas, escrito entre los años 100 y 155 después de Cristo, se nos transmite la enseñanza de las iglesias primitivas al respecto. Pongamos atención a este texto. Dice: Dios no desea un ayuno tan vano como la abstinencia de comida, porque al ayunar así ante Dios, no haces nada por la justicia. Pero observa ante Dios un ayuno así: no hagas maldad en tu vida, y sirve al Señor de puro corazón. Observa sus mandamientos, y anda en sus ordenanzas, y que ningún mal deseo se levante de tu corazón, sino cree en Dios. Entonces, si haces estas cosas, y le temes, y te abstienes de todo mal, vivirás para Dios. Y si haces estas cosas, guardarás un gran ayuno, un ayuno aceptable a Dios. Pastor de Hermas, número 54. Además, la tradición profética de la Tanakh, el Antiguo Testamento, que es la que sigue Jesús, nos da más pistas para entender en qué consiste el verdadero ayuno. El siguiente texto es de Isaías, y les invito a que lo meditemos y vivamos no solo en la Cuaresma, sino siempre. Pongamos atención. ¿Creen que ese es el ayuno que yo deseo? ¿Que el ser humano se humille todo el día agachando como un junco la cabeza, tumbado en un saco entre ceniza? ¿A eso llaman ayuno y día agradable a Yahvé? Este es el ayuno que yo deseo: romper las cadenas injustas, desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los maltratados y arrancar todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudos y no abandonar a tus semejantes. Isaías capítulo 58, versos del 5 al 7. ¿Se fijan? Tanto el pastor de Hermas como Isaías nos recuerdan una verdad fundamental. Ayunar es practicar la compasión y la justicia. Así de radical. El verdadero ayuno consiste en practicar la compasión y la justicia. Isaías se dirigía, por ejemplo, a aquellos que dicen buscar a Dios, conocer a Dios, seguir a Dios, porque realizan prácticas religiosas, como el ayuno y otras penitencias, pero se olvidan o abusan de los más desfavorecidos de la sociedad. Isaías nos recuerda que la justicia bíblica, en hebreo se dice tzedek, la justicia bíblica consiste en establecer y mantener relaciones justas, dignas, humanas, con todos y entre todos,
para que todos puedan alcanzar el bienestar y la paz. El famoso shalom en hebreo, la plenitud de vida. El auténtico ayuno no tiene que ver con prácticas ascéticas o devocionales, sino con practicar el amor, la justicia, la compasión, la liberación y el servicio. Ese es el ayuno que estamos invitados a hacer en esta Cuaresma y siempre. Ese es el ayuno que más cuesta y que más compromete, y que por lo mismo muchos preferimos hacernos de la vista gorda y mejor no practicar. En otras palabras, hay que ayunar del pecado, pero nunca de hacer el bien. Pero atención aquí, no malentendamos esto del pecado, porque normalmente se ha hecho del pecado una caricatura para espantar, manipular o infantilizar al pueblo, y nos hemos olvidado del auténtico pecado. En los evangelios, la palabra pecado, que en griego se dice hamartía, significa fallar en el tiro al blanco, desviar el camino, equivocar el sendero. El pecado es una desviación del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tengamos vida en abundancia y seamos felices. El pecado es un atentado contra la imagen y semejanza de Dios que hay en cada ser humano y en cada criatura que habita este mundo. Hay que decirlo como es. Pecado para Jesús es introducir en las relaciones humanas, ya sea de palabra, de obra o de omisión, introducir en las relaciones humanas dolor, sufrimiento, angustia, muerte, injusticia, todo lo que atenta contra el bien del ser humano. Ese es el auténtico pecado, y no otras cosas que se han inventado para manipular o controlar al pueblo. Pero aún más, cuando Jesús habla de pecado, nunca lo pone en relación con Dios, sino con los demás. En otras palabras, el único y auténtico pecado, según Jesús, es el que se comete contra otro ser humano, no contra Dios. Dicho de otra manera, la única manera en que podemos pecar contra Dios es pecando contra otro ser humano y contra la creación. Así se encuentra en pasajes como Mateo 25, del 34 al 40, y luego hasta el 45. O en el famoso pasaje de la primera carta de Juan, en el capítulo 20. Fíjense cómo dice este texto. Si alguno dice, yo amo a Dios, y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien no ve, no puede amar a quien no ve. ¿Se fijan? El amor a Dios pasa a través de los demás. De la misma manera que la única forma, ¿sí?, de pecar contra Dios es cuando se peca contra los demás. Entonces, la Cuaresma no está orientada solo al Viernes Santo, sino a la Pascua de la Resurrección, al evento pascual completo. La palabra Pascua significa precisamente paso, y la conversión de la Cuaresma debe ayudarnos a pasar de conductas de muerte a conductas de vida. El autor de la primera carta de Juan ha dicho esto con muchísima claridad. Fíjense, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, es decir, que hemos resucitado, porque amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Entonces, convertirnos significa pasar del egoísmo a la generosidad, de la indiferencia a la preocupación por los demás, del odio a la reconciliación, de la injusticia a la justicia, de la violencia a la paz. El lenguaje bíblico, de las tinieblas a la luz. Por eso, opino que la Cuaresma no debería ser un tiempo de mortificaciones, que es una palabra en latín que significa hacerse el muerto, sino un tiempo de vivificaciones. Vivificaciones. Recuerden, la ceniza era para la vida, no para la muerte. Hagamos de la Cuaresma un tiempo especial de vivificaciones. Vivimos en una época de pandemias. La pandemia del COVID, sí, que nos ha hecho ver nuestra vulnerabilidad de una manera espeluznante. Pero también
La pandemia del odio, sobre todo del odio racial. La pandemia de la irracionalidad y la violencia política. La pandemia de la discriminación, la xenofobia, la homofobia. La pandemia ecológica de la depravación voraz e indiscriminada de nuestros recursos naturales. La pandemia de los abusos de poder, de conciencia, de los abusos sexuales, no solo los perpetrados por parte del clero, sino por muchos hombres o muchos otros hombres y mujeres de todas las religiones y condiciones sociales. La pandemia de los sistemas económicos que oprimen y esclavizan a tantos seres humanos en todas partes del mundo. ¿Cómo es posible que todavía hoy haya niños esclavos? Son muchas las pandemias las pandemias que enfrentamos. La Cuaresma se trata de estar atentos para convertirnos, para cambiar el rumbo, para cambiar la orientación de nuestra vida, para descubrir y poner en práctica formas nuevas, originales, inéditas, de perdón, de reconciliación, de sanación, de inclusión, de compartir, para así experimentar la existencia como plenitud de vida. Yo vine para traerles vida y vida en abundancia, dice Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. Entonces, convertirnos significa descubrir formas nuevas y originales de servicio amoroso o de amor servicial. Y así es como la Cuaresma nos prepara para celebrar la Pascua. La Cuaresma se trata entonces de distinguir lo esencial de lo superfluo, lo radical de lo relativo. Y para Jesús, el Evangelio de amor y justicia es lo esencial y lo radical. Este es el significado de la Cuaresma: acoger y practicar la buena noticia de Jesús que dice: conviértanse y crean en el Evangelio. La Cuaresma es un kairos, es decir, un tiempo oportuno en el cual se nos invita a practicar algo que sí es realmente radical y esencial: convertirnos para llevar vida a los demás. El mismo Pablo llegó a decir que el reino de Dios no es cuestiones de comida o de bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 14, verso 17. En efecto, Pablo entendió que el anuncio del Evangelio de Jesús tenía como propósito la instauración de algo que en el lenguaje teológico de aquel tiempo se llamaba el reino o el reinado de Dios. Este reinado de Dios no se logra realizando prácticas penitenciales, sino ofreciendo la propia vida para que otros tengan vida. Cuando digo vida, no me refiero solo a lo necesario para vivir, eso es por supuesto que es fundamental, sino también a todas las condiciones que permitan una vida digna, en paz, en justicia, en gozo, en el espíritu amor de Dios. Yo estoy convencido que este es el auténtico significado, no solo de la Cuaresma, sino de toda vida que se llame auténticamente cristiana y evangélica. Entonces, nos deseo una vivificante Cuaresma. Que en esta Cuaresma podamos experimentar una conversión que nos saque de nosotros mismos y que nos movilice a llevar vida en abundancia a todos, mediante la práctica del amor, la compasión y la justicia. Ese es el mejor y el único ayuno, el ayuno verdadero que podemos ofrecer a Dios. Que Dios nos ayude a poner en práctica esta invitación de Jesús: conviértanse y crean en el Evangelio, para que así tengamos vida y vida abundante. Y como siempre, para todos, mi más cordial saludo de paz y bien.